Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar con ustedes en sus hogares para llevarles en el día de hoy un tema del más alto interés nacional. Es un tema que ha estado acaparando la atención pública en las últimas semanas. Por supuesto, se trata del Censo Nacional de Población y Familia, que ha comenzado con algunas dificultades. ¿Por qué es tan importante un censo? Por la simple razón de que un censo ofrece o consigue una serie de informaciones que resultan posteriormente básicos para toda planificación, sea para un gobierno o sea para una entidad privada. Vamos a hablar de ese tema porque alrededor del mismo se ha originado una controversia bastante difícil de entender, dada la importancia de un censo. Y para ello cuento con la participación de destacadas figuras políticas de los 4 principales partidos políticos del país. A mi izquierda, el licenciado José Santana, Bertico, del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Eddie de Gracia, del Partido La Fuerza del Pueblo, el licenciado Víctor Félix, quien es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y el licenciado Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, caballeros, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué ha pasado y qué importancia le atribuyen ustedes a ese censo? ¿Y por qué han surgido tantas dificultades alrededor de él, dada la importancia que una actividad como esa tiene para un país? En realidad hemos iniciado en un proceso bastante complicado, porque es bregar con gente. Estamos hablando de que en principio se anunció reclutar 35.000 personas. Un proceso de reclutamiento de 35.000 personas que tengan la capacidad en 2 sentidos. Primero, el manejo tecnológico, que son los que van a trabajar con los empadronadores, y el tema de la supervisión, las personas que van a vigilar a esas personas. Y tienen que tener algún compleja tarea, ¿no? Tener un tipo de preparación, donde entiendo de un punto de vista que se corrompió el tema, fue por el tema de los empleos. Al haber una cantidad de personas desempleadas en el país, se despertó el ánimo por el mismo salario que se anunció, que implicaba unos 25.000, 27.000 pesos, dividido entre dietas, etcétera, y obviamente un estipendio, un aporte al final. Despertó ese ánimo de los jóvenes, sobre todo, de participar, porque esto es un tema generacional. Manejar este tipo de equipos tecnológicos tiene sus bemoles. Entonces, eso destapó una serie de necesidades en el aspecto de los empleos a nivel nacional y generó un tapón. Creo que por ahí empezó un poquito a distorsionarse el tema, porque no se dieron cuenta que no era un empleo. Estaban buscando personas que trabajaran específicamente por un periodo temporal. Que este es el más largo, porque originalmente el censo del año 20, del 2010, fue una semana, fue del 1 al 7 de diciembre. Ahora fue prácticamente casi un mes, y ahí hay una serie también de responsabilidad un poquito de mayor alcance. Sí, mire, nosotros pues entendemos, ya el partido lo ha hecho público, su posición oficial, que el censo realmente tiene una importancia. Nosotros pues apoyamos siempre esa herramienta que va encaminado pues a hacer estudios de categorización, estudios socioeconómicos, importante, estudios pues que de alguna forma también van con el propósito de llevar una serie de informaciones importantes con el propósito de aplicar políticas públicas en el gobierno, manejo de presupuesto y todas esas herramientas que utiliza el gobierno. Sin embargo, nosotros entendemos que el gobierno pues de alguna forma no le hizo caso, no entendió, no vio algunas posiciones de sectores importantes que tenían una serie de reclamos que al iniciarse el censo se ha dado evidencia de que realmente pues había que aplicar una serie pues de informaciones, de aplicaciones que se tenían que generar. En ese sentido, al margen de que nosotros pues apoyamos siempre esta disponibilidad para el manejo de la información, el gobierno de alguna forma se aventuró a generar un proceso que no tenía quizá la necesidad en el momento de aplicarse con las condiciones que lo quisieron hacer. Señor Báez. Mira, el censo para todo país es sumamente importante porque te ayuda a recoger las informaciones con el propósito de planificar políticas públicas
en materia de educación para saber cuántas escuelas requiere el país, dónde necesita esas escuelas, los niveles escolares, cuántas universidades necesita la nación en materia de salud, dónde necesita un hospital de primer nivel, dónde necesita uno de segundo nivel, dónde necesita uno de tercer nivel, la política de generación de empleo, lo que tiene que ver con el tema de las necesidades de la población en el orden social, en el orden educativo y en todos los órdenes. Tú no puedes instalar una empresa en un lugar sin antes hacer los estudios. Por ejemplo, la Junta Central Electoral. Pero un censo no requiere un estudio de factibilidad. No, pero el censo sirve de base para que cualquier empresa, cualquier institución pueda tener acceso a informaciones esenciales y básicas para ello proyectar su negocio. Porque cuando tú vas a invertir en una empresa de 100 millones de dólares, 200, 500 millones de dólares, tú te buscas un economista y le pagas un estudio de factibilidad. Y entonces tú sabes si puede instalar o no la empresa. O una empresa extranjera, inversores extranjeros que toman la decisión de invertir en un país. Pero ¿cuál ha sido la posición del PLD con relación al censo? Lo primero es que el PLD apoya el censo, porque es una herramienta científica para orientar las políticas públicas y también para darle información valiosa al sector privado. Si caemos ahora en este 10º censo, fíjense que se han hecho 9 censos, cada 10 años. Este es el 10º. Nosotros entendemos que las fallas que se han presentado pueden ser corregidas porque este país, en cumplimiento con acuerdos internacionales y en cumplimiento con mandato de normas internacionales, cada país hace un censo de manera periódica. Vamos a escuchar la voz del vocero en este programa del Partido Revolucionario Moderno, que es que tiene a su cargo la iniciativa, ¿no?, como gobierno. Así es, de verdad, mira, el censo es una herramienta sumamente importante, como bien han dicho todos. Eso es algo lo cual es necesario y era mandatorio ya, porque el último que se hizo en el año 2010. Pero quiero destacar que el señor presidente de la República trató o ha tratado de quitarle ese festejo político que siempre le han colocado al censo. Recordemos que él emitió un decreto, el 607-21, en septiembre del año pasado, con el objetivo de que la Oficina Nacional de Estadística iniciara el proceso de captación, el proceso de organización, de estructuración de todo el personal que fuera a laborar en el censo. Ya luego el presidente vuelve y emite otro decreto donde declara la necesidad del censo desde el día 10 de noviembre hasta el 23 de noviembre, 13 días, con el objetivo de que haya un espacio bien distendido para poder recabar todas las informaciones que darán a luz grandes, van a destapar todas las grandes problemáticas que puedan existir y las posibles soluciones, no solamente para el gobierno, sino para, en sentido general, generar las políticas públicas tendentes a solucionar problemas. Bien, yo creo que no hay ninguna diferencia en el sentido de la importancia de un censo, especialmente porque se está haciendo con una década después del último. Ahora, pero ¿por qué, en opinión de ustedes, de 12 años? Sí, 12 años por los 2 años de la pandemia. Sí, claro, por los años. Tenía 2 años de atraso, en eso tiene razón. Pero, ¿a qué se debe que si hay la admisión de la importancia de esa iniciativa, de un censo, como que todos los países lo hacen regularmente, y eso es lo que permite saber quiénes somos, cuántos somos y qué somos realmente, ¿no? ¿Por qué ha habido tanta controversia con relación a este censo? ¿A qué le atribuyen ustedes eso? Yo creo No, que pero la controversia, la controversia no, perdón, la controversia no ha existido. Lo que se ha ido generando
son algunos escarceos, vamos a decir, de denotar la posibilidad del censo, dado los temas que todos conocemos raciales. Ha habido algunos escarceos de algunas personas intentando boicotear el mismo, no sabiendo que real y verdaderamente necesitamos saber qué tenemos, y como usted bien dijo hace un momento, qué somos y por qué razón tenemos que ir hacia determinado punto en los términos ya de la migración, vamos a decirlo claramente, porque el tema migratorio así ha sido uno de los puntos de lanza y ese no es el más importante, no es el más nodal. Hay otro tema mucho más importante que ese, sobre todo ahora que ya el Senado aprobó la ley de ordenamiento territorial, que lo conversábamos Víctor y ahorita. Ahora este censo es necesario para la aplicación de esa ley de ordenamiento territorial, con un censo bien adecuado, saber qué hacer, dónde hacerlo y cómo vamos a ejecutar políticas públicas que pueden implementarse de ahí. Hay algunos escollos, hay algunos problemas, pero yo creo que las cosas, como bien dijo el Pidi ahorita, y me sumo a esa parte, lo que está pasando ahora mismo puede corregirse en el tiempo que resta. Bueno, pero evidentemente ha habido desacuerdos, algunos desacuerdos que han aflorado e incluso han tenido incidencia en la realización del censo. Mire, le tengo un gran aprecio al diputado, pero realmente la controversia se genera porque así ha habido un ingrediente político en esto. Claro, obviamente hay un matiz muy alto en el tema migratorio, como lo estamos hablando en estos días, porque se desvirtuó un poco, bastante en el camino, diciendo que el censo era para nacionalizar extranjeros ilegales, y eso es mentira, estamos claros que no. De hecho, nuestro partido, nuestro presidente respalda la batida que está haciendo para tratar de aplacar ese tema, porque no es correcto. El censo no va a servir para muchas cosas, pero sí el gobierno actual lo ha politizado en un aspecto. ¿En cuál aspecto? Bueno, el presidente de la República ha hecho lo propio. Él designó un funcionario, o un ministro, o un director general por cada provincia, para que esté apoyando el censo. Pero eso no hay necesidad de eso. Hemos visto en la prensa donde hay diferentes directores o ministros representando al gobierno en tal o cual provincia, al frente, motorizando, promoviendo para que la gente participe y se deje censar. Obviamente es parte del gobierno que esto sea un éxito, pero estamos de acuerdo, es normal que sea exitoso, pero a través del empleo es que yo he dicho que se ha ceñido la diatriba en el territorio, porque en principio se crearon comisiones municipales para el censo, que lo encabezaba el alcalde del municipio, pero cuando el alcalde no es del gobierno o no es afín al gobierno, por ejemplo, entonces la dirección de estadística entraba a través del director del censo con un enlace, y está correcto. Pero al principio se estaban repartiendo los empleos, un 10% tú, un 15% yo, pero 20% yo. Un censo, reducir la importancia de un censo a la distribución de empleos temporales para realizarse, me parece que ahí hay un enfoque, a mí me parece muy errático, porque si bien recuerdo, no porque, bueno, yo lo viví, yo era joven, ¿no? Era casi un muchacho. El último censo que se hizo en la época de Trujillo, quien los empadronadores eran maestros de escuela, y eso facilitó la realización del censo, porque eran personas con cierto nivel, ¿no? Y tenían conocimiento pleno de la importancia de la actividad que estaban realizando. En este caso no ha sucedido así, hemos visto incluso protestas de los propios, de muchos empadronadores que se quejan de que a mitad de la realización del censo ha sido sustituido por otros que no recibieron el entrenamiento. Creo que ha habido un problema grave, y a pesar de que hay que coincidencia en la importancia del censo, ha faltado un compromiso de parte de todo el ambiente político nacional para la realización de un evento que reviste importancia nacional, no solamente importancia de carácter político partidario. Mire, yo más bien creo que ha sido una situación del propio gobierno, que por su actitud, quizá de no hacerle, pues, no mirar las posiciones de diversos sectores social respecto a una serie de preguntas, de inquietudes que tenían, mantener esas posiciones, un formulario muy discutido que aunque tiene un propósito... Perdón, sí. Aquí voy a hablar yo, como decía Don Miguel, como representante del gobierno y del PRM, que es el partido que está gobernando. ¿Cuáles fueron las posiciones que quisieran o que se pusieron en el tapete para discutir y debatir y corregir o no
el formulario. Mire, porque no me gustaría decir puntuales. ¿Cuál fue el aporte? Mire, se lo que pidió? pasa, se vio, diversos sectores intervinieron sobre la base de hacer propuestas concretas de preguntas específicas sobre nacionalidad, cuestionamientos sobre el hecho de que se pida la cédula, cuestionamientos sobre que se le solicite, por ejemplo, a una niña de 12 años, preguntarle si ha tenido algún embarazo, preguntar una serie de inquietudes que la sociedad de alguna forma pues tuvo una posición. El gobierno esa pregunta no me parece. Sí, nada. lo que ocurre es que el gobierno de alguna forma no miró esa situación y eso le ha restado credibilidad. El hecho de que el censo tradicionalmente, históricamente, siempre se ha apoyado el censo en la República Dominicana. Sin embargo, este censo, de alguna forma, ha sido muy politizado y el hecho que hemos visto, bueno, ha sido utilizado, por ejemplo, que los empadronadores hoy son el resultado de grupos políticos que buscan un empleo. El censo no puede ser el resultado de generar algún nivel de empleo. Se han dado cursos y luego se han quitado. No puedo quedarme callado. Mira. Si hay algo que hemos criticado nosotros, a lo interno de nuestro... Pero lo que yo le digo es evidente, lo estamos viendo los medios. Si hemos criticado, ha sido el tema que no ha habido una inclusión de la parte política nuestra en el tema del proceso del censo. Y te voy a decir por qué. Han renunciado un 40% de empadronadores. Perdón. Si tú buscas en mi demarcación como representante que soy de la circunscripción número 2, yo caminé y fui a visitar a los empadronadores y a motivar el censo. Y la mayoría de los que están trabajando en la cabeza, ¿tú sabes quiénes son? Dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Mire, pero, entonces, hay años de experiencia haciendo censo, no son dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Es que tenía que involucrarse la sociedad. Y lo hicieron con compañeros del partido para generarle un empleo transitorio. Pero perdón, entonces... No se puede involucrar a la Fuerza del Pueblo en algo que fracasó. Pero perdón, yo no estoy involucrando. Yo te estoy diciendo que quienes están son dirigentes. Ahora, yo no te voy a decir, no voy a censurarlo por la parte política, como ustedes quieren satanizar, involucrar la parte política. Si hay algo en lo cual el presidente se ha preocupado, es porque la sociedad en su conjunto, a través de los grupos que forman las estructuras sociales, que son juntas de vecinos, líderes comunitarios, líderes deportivos... Ninguno fueron escuchados, ninguno. Perdón, fueron los que aportaron la mayor cantidad de empadronadores y miembros del censo. Ahora, que dentro de esos grupos hayan algunos que sean dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, del otro. Eso es normal. Que participe la sociedad, pero, no indica que se va a la Fuerza del Pueblo. De los puntos, es un punto alrededor del cual gira muchas de las críticas que se han formulado y que se han escuchado en las redes y en los medios de comunicación, tiene que ver con una pregunta, con un objetivo fundamental del censo. El censo quiere saber y el censo persigue establecer cuántos somos y quiénes somos. Sin embargo, al hacer todo el universo nacional que reside hoy en la República Dominicana va a ser censado. Si no se le pregunta la procedencia del censado, la nacionalidad, va a ser muy difícil establecer de cuántos 11 o 12 millones que arroja el padrón, son extranjeros y cuántos realmente somos dominicanos. Yo creo que quizás ahí reside alguna de las cosas que le han sido objetadas o criticadas al censo. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes. A mí un empadronador me tomó todos los datos y me hizo todas las preguntas. 75. No, 68. 68. Pero 68 no me preguntó el tema de nacionalidad. Lo que te preguntan es el color. O sea, ¿cómo tú te consideras? Blanco, mulato, mestizo, negro, indio. Pero no te preguntan la nacionalidad. Es decir, que yo podría decir que yo soy blanco. Y eso no aporta nada al censo, a los datos. Pero esa es la pregunta que formulan. Pero ese no es el problema. Esa es una de ellas. Eso no es lo que origina el tema de la controversia. Porque nosotros tenemos que saber, como en Estados Unidos, como en cualquier país de Europa, cuántos son nacionales y cuántos son extranjeros. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Porque todo censo tiene que buscar esa información. Con el perdón, diputado, y no debería tenemos que hacer una pausa. Controversia. Regresamos después de ella. Por favor, a los amigos televidentes, continúen con nosotros. El debate se reanuda después de esta pausa. Bien, estamos de vuelta
en el debate de la semana. Tengo conmigo a 4 importantes dirigentes políticos del país, uno de cada partido, del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Y estamos conversando sobre la importancia del censo, que está todavía en proceso de realización. Y una vez todas las personas sean censadas, viene otro proceso, que es el acumular los datos, clasificarlos y ver qué resultó de ese censo. ¿Qué importancia le asignan ustedes al final a este censo? ¿Y qué creen ustedes que puede arrojar y modificar algo en la República Dominicana? Mira, el propósito no es modificar nada, es recoger información, tener la data, para a partir de la data, entonces comenzar a orientar acciones públicas y acciones privadas. Esas acciones pueden modificar Pero absolutamente. Absolutamente Por ejemplo, todo. Sí, el lo tema... que estoy diciendo es que el censo no está diseñado para modificar, sino para aportar una base de datos. No, pero Ahora un hay que censo tomar decisiones. es una herramienta. Para readecuar. Un censo es una herramienta de planificación a la postre. Claro. Porque tú no puedes tú no puedes saber, si no sabes cuántas escuelas o cuántos estudiantes hay, tú no puedes hacer una planificación del sistema escolar dominicano. Pero hay un Y elemento eso lo ha dicho muy claramente el presidente. Pero hay un cuando elemento justificó. fundamental y es el siguiente. Los aportes que reciben los ayuntamientos a través de la Ley General de Presupuesto, con la Ley 166-03, se basa en la densidad poblacional. Claro. Y la cápita que le transfieren a cada ayuntamiento No, es por la cantidad de habitantes no, que y tiene. la se basan en el censo. la composición de la Cámara de Diputados. Ahí voy, La ahí diputada. voy. Yo hablo, por ejemplo, en ese aspecto, que es un tema mercurial, un tema de dinero, un tema de presupuesto. Hoy los ayuntamientos reciben 22.000 millones, habiendo 9.8 millones de habitantes. Pueden ser los mismos, pero después de un censo sabemos dónde se movieron, hacia dónde fueron. Hay distritos municipales que reciben mucho dinero, pero del último censo a lo mejor esos migraron y ahora reciben menos. por eso te decía. Y viceversa con los que han, por ejemplo, No, y la composición de la la Cámara de Diputados. composición de ahora electoral, No, que de hay la cambios Cámara también. no varía. La composición de la Cámara no varía. Lo que pudiera variar es la composición territorial de los diputados. Bueno, sí, la composición. Estoy Territorial. hablando de la integración. Sí, sí, de ¿dónde la- se mueven? Uno para Pero, acá, pero otro para además, allá. Sí. si hay más habitantes, como en cada localidad se coge en la representación por En un proporción, determinado claro. número de habitantes, si en si en una localidad o en una provincia hay más habitantes que lo que sí existían en el censo anterior, habrá más diputados. Por Sí, ejemplo, no, pero San habla- Juan escucha, tenía 2 circunscripciones. Escúchame. Le quitaron una. No, escúchame, Elvira. Tiene una sola. Pero es que San no- Francisco tenía 2 circunscripciones. Le quitaron una Una. circunscripción. Porque Entonces, los diputados se lo sumaron a Santo Domingo a la provincia, provincia de a Santo la Domingo, provincia. a la provincia. y también a Higüey. A Higüey le uno, sumaron uno le su- también. sí, sí, Sumaron sí. uno. Entonces, de ahí la importancia de ese censo. Pero Claro, lo que claro yo que te sí. quiero decir es que, don Miguel, que se mueve en la composición territorial, no la cantidad, porque la cantidad va a seguir siendo 190 diputados. Mire, No va a don- variar de 190. Don Yo Miguel, creo que hay 100 más de lo que debíamos tener. No, no. Bueno, no. Estoy no, hablando mira, entre diputados. No, Déjame decirte, en el censo, y perdona. En Italia lo bajaron. En Bueno, en la Italia. modificación a la Constitución del 2010. Bajaron unos cuantos. No, es porque se subió lo que. Subieron. Ah, claro, Ahí habíamos un grupo que queríamos que se congelara la matrícula, como estaba, y habían otros que entendían que debía bajarla. Valentín era uno que Valentín quería que se bajaran. Julio César Valentín. Por eso es Valentín. Entonces. Está muy de moda él en estos días. Y habían decir, todo depende. Pero en el Porque tema proyecto la- de constitución, la propuesta predominante era que llegara a un nivel de 200 a 250. Sí, había un. Sí. En el proyecto Bueno, original. proporcionalmente, Sí, y quedaba- en la el República 190, Dominicana, tú lo recordarás. la República Dominicana tiene el Congreso más grande en proporción a su número de En habitantes. proporción. Es decir, somos más congresistas, tenemos más congresistas en la República Dominicana que Estados Unidos, en proporción al tamaño de Estados Unidos, al tamaño de su economía y a su población. Lo que Y pasa Estados es que Unidos tiene cada parlamento, 370 millones de habitantes. Cada sistema político obedece a la realidad de cada país, Genera su situación. sus propias situaciones. don Miguel, mire, yo... Bueno, aquí la política es una fuente de empleo, sin lugar a dudas, ¿no? Y excúseme, pero Bueno.
A su pregunta, yo creo que sobre el impacto que puede tener, realmente algo es evidente, que el censo, lamentablemente, una herramienta tan importante como la que se tiene para aplicar políticas públicas, en el futuro va a carecer de la legitimidad, visto los problemas que ha tenido. Hay datos que se van a ver con asterisco. No, pero porque no perder, ha tenido, los datos no pierden legitimidad. Bueno, pero son datos. Mire, los resultados realmente no han llegado a la población en su totalidad. Lo que se ha generado, pese a que se invirtieron 3.600 millones de pesos, y se entiende que con la aplicación de equipos sofisticados que no han tenido necesariamente el resultado, porque tampoco contaron con aplicar métodos convencionales para poder llegar. He visto que han enviado incluso por WhatsApp para que se envíe una lista, no se sabe quién lo está llenando, esos empadronadores no han podido llegar a la casa. Hay un nivel de resistencia de la sociedad de dejar entrar a los empadronadores a su casa, algo inédito en la República Dominicana. Yo no puedo, a mí me resulta, perdón caballeros, a mí me resulta muy difícil creer que se haga un censo con la finalidad de distorsionar los datos con algún fin determinado. Yo creo que hay senderos más expeditos para llegar a eso. Porque es un asunto después de que se ha acumulado una experiencia técnica de años haciendo censo, el gobierno no ha podido de alguna forma montar un proceso que genere ese nivel de legitimidad en la población. Usted no puede decir que carece de legitimidad, porque lo primero es que está sustentado en 2 autorizaciones, decreto presidencial. No, una ley. La limitada participación social. Pero perdón, no me diga que carece de legitimidad. Por eso, porque no puede estar diciendo carece de legitimidad. No, la confianza al censo. Pero entonces, ¿sabes qué? Tú eres de un área, de una demarcación X. Tú y persona que eres influyente en un determinado segmento de la población en cuanto al perímetro donde tú desarrolles una actividad política, sal y ve casa por casa y diga vamos a apoyar el censo, porque al final el censo, ustedes quieren ser todo lo hemos apoyado, pero el partido lo apoyó, no apoyarlo de boca, es tú ir, si tú entiendes que no están haciéndolo. Por ejemplo, yo lo hice y yo voy a ir más lejos. Yo en el fin de semana, ahora yo voy a preparar un equipo de música para decir a la gente que vayan al censo, que se dejen empadronar. ¿Por qué? Cuando lo hicimos en el 2010 no fue necesario hacer eso. Pero está bien, pero es que hay un bombardeo y hay un esquema cercano, porque mira, tú eres un dirigente político y una persona con bastante dominio de lo que son los medios y una persona influyente. Y oye como tú piensas, como tú actúas, el que te ve, dice, no, pero yo soy guay, yo no voy a estar en eso. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, nosotros lo que debemos tratar de ver, independientemente de que los errores que haya cometido el gobierno, que entiendo, son muy mínimos, pero tú no puedes llevar un elemento de suposición y sobre todo una suposición negativa a un instrumento que es tan importante para el desarrollo. Y que como en efecto nosotros mandamos apoyar el censo, nosotros hemos mandado apoyar el censo a la población. Era un asunto técnico que no ha tenido desde el gobierno. Bueno, conservemos la temperatura. Cuando la directora del censo fue a la Cámara de Diputados y nosotros la escuchamos, nos declaramos en Comisión General. Ella hizo una presentación, hizo una motivación, nos pidió a los diputados apoyo en nuestro territorio para el censo. Entre los diputados que preguntamos e hicimos sugerencias, yo estuve entre ellos. Yo primero les recomendé que incorpore la tecnología para hacer más eficiente el censo. ¿Por qué? Hay mucha gente que por el tema de la inseguridad no van a permitir que nadie entre a su edificio de apartamento, personas que viven solas, personas que están atemorizadas con todo este problema, pero durante la pandemia el tema de la virtualidad se desarrolló grandemente. Entonces yo entiendo que perfectamente se puede incorporar la virtualidad para que las personas envíen las informaciones, lo llenen en su casa y lo envíen a estadística para que ellos puedan procesarlo y puedan llamar a esa persona y confirmar que esos datos le corresponden. Y el censo puede abarcar a más personas y las personas pueden sentirse mucho más confiadas con las informaciones que están depositando. Otra información que yo le di a la señora
es el tema de las personas que no tienen acta de nacimiento, que son muertos civiles. ¿Eh? Y entonces cuando a ti te están empadronando, te preguntan por la cédula. Esa persona no tiene cédula porque no tienen acta de nacimiento. Y hay familias completas, generaciones de familias que no están registrados en el Estado civil. No, que son inexistentes. Entonces, ese es un tema que debe ser tomado en cuenta para que el censo refleje de verdad la población que... ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Que lo iban a tomar en cuenta porque en este momento, en el diseño de este censo, no tomaron en cuenta el tema de la virtualidad. Porque aquí cualquier muchacho te coge un celular y te manda las informaciones. Porque la mayoría de las universidades han incorporado la virtualidad a su currículo formativo. A su currículo formativo. Claro. Lo combina lo presencial con lo virtual. Entonces, perfectamente se puede incorporar. ¿Pero qué le hace pensar que no tomaron en cuenta esa sugerencia? Porque siempre se ha hecho de manera presencial. Bueno, ahora incorporaron la tablet, ¿verdad? Pero fue para recobrar información. Sí, pero... Fue para recobrar la información. Correcto. Pero déjeme decirle algo. Correcto. Lo que dice, lo que él quiso decir fue una licencia social, pues no legitimidad. Porque los datos quizás, lo que no pueden tener la fiabilidad, el dato como tal. Pero lo que se está haciendo es absolutamente legal y legítimo. Lo que resulte de ahí es lo que puede cuestionarse partiendo de quién lo recogió y cómo recogieron la información. Ahora, el censo es legítimo. Perdón. Son los resultados que carecen de legitimidad y que van a tener un asterisco. Lo que dice el diputado. El censo es legal. Es legal. Es legítimo, correcto. Y el resultado va a ser legítimo pero también. no. Los datos están muy cuestionados. Podrían estar viciados. Podrían estar viciados los datos. Insisto, por el tema del empadronador. Todos lo sabemos. Estaban peleando cuotas de empleo. Y el problema radica por ejemplo, en la norma, lo que se plasmó primero sobre las condiciones del empadronador, decía que no podía ser empleado público. Al principio, búsquenlo, está ahí. Decía, las características de lo que estamos reclutando, lo primero es que no puede estar en una nómina pública. Pocos días después, el Ministerio de Administración Pública dictó una resolución permitiendo eso, permitiéndolo, que usted podía ser empadronador siendo servidor público. ¿Por qué? ¿Y por qué se objetaba esa doble condición? Bueno, porque se está hablando de un empleo. Entonces, como se está hablando que se publicó, que se están buscando pero 30, no era un empleo. 35.000. Es que se vio así, se vendió así, señores. Tenemos que decir las cosas con su nombre. Porque la necesidad del gobierno de generar empleo a compañeros. 35.000 personas. Ha hecho algo tan vergonzoso como ver una opción en el empleo. Y 25.000 pesos por 15 días. Sí, lamentablemente. Perdone. Un clientelismo en un censo. Evidentemente, el padrón electoral de la Junta Central Electoral, tiene registrado a todos los dominicanos en edad hábil para votar, ¿no? De 18 años en adelante. Es decir, ahí debe haber una buena proporción de la cantidad de dominicanos. Es decir, de 17 hasta 5 años podríamos buscar aproximadamente una cantidad similar de lo que existen en los registros de las escuelas y de los colegios, ¿no? Donde está la nacionalidad, la edad de los niños y todo eso. Y de un año o de un mes a los 4 o 5 años, exacto, el oficialía civil. Se supone que todos esos niños han sido reconocidos por sus padres. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando, a veces muy divertidamente, otras veces no tanto, sobre la importancia del censo que se está realizando en la República Dominicana. Evidentemente, cualquier objeción que se pueda hacer sobre esa iniciativa, que es parte de una planificación y una obligación del Estado Dominicano, tiene que pasar a un segundo plano porque nadie puede regatear la importancia que un censo tiene para el país. Si no sabemos cuántos somos, si no sabemos quiénes somos,
y qué tenemos realmente en el país, es muy difícil la planificación. Ahora bien, porque yo insisto, es la primera vez que un censo en la República Dominicana es objeto de tanta discusión, porque todo el mundo lo daba como un hecho. Yo les refería que en muchas oportunidades se han usado militares y se han usado profesores para hacer un censo, porque se supone que son gente con mayor capacidad y con mayor sentido de la importancia. En inicios era la Iglesia Católica que lo hacía. Así es. En el año 1920, el primer censo. Lo Sí. hacían los sacerdotes. En el caso ahora, Porque y sabían yo leer y reitero, escribir. Sabían leer. y yo reitero, Exactamente, un censo permite saber hasta el nivel de analfabetismo Claro, que realmente sí, existe. lo que dijo el exactamente, Espíritu Santo. pues, entonces, partiendo de ahí, y al inicio de mi intervención, cuando iniciamos el programa, dije que ahora, a raíz de la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, Sí, sí. era importante tener un censo para definir algunas políticas en cuanto a los temas de Planeamiento urbano, desarrollo planeamiento territorial, urbano, todo eso. el tema de los hospitales y de los centros de atención primaria, La densidad poblacional, el tema por de la las atención escuelas, médica, salud médica. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Es decir, apostar, y digo apostar porque no ve cosas, señales que son claras y evidentes, que hay gente que están apostando Al fracaso del censo. Jamás. Y digo que apostando, no, es evidente, yo no digo plano ni parecido, pero es evidente por los niveles de bombardeo, porque tú lejos de querer bombardear, ve a aportar, aunque si el gobierno lo sido malo, no, pero ve, está mal esto, pero vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, vamos a corregirlo, nosotros queremos aportar esto, queremos hacer esto, vamos a hacer, y vamos a sacar un resultado que es creíble, que es un resultado legal, que es un resultado porque viene de una legitimidad, incluso aparte de la ley, tiene 2 decretos que lo acompañan, y además ha tenido la voluntad del presidente de la República para que esto salga bien, porque reitero, si esto sale mal para todos, y quieren estigmatizarlo. Sale mal para el gobierno actual y para los que vengan. No, Bertico, porque es al gobierno, correcto. al gobierno le gusta Entonces, yo mucho quiero- que le digan que lo está haciendo bien. No Quiere las pero, posiciones mira. críticas No, de mira, algo que es espérame. evidente. No, esto no anda bien. Mi No papá, anda El bien. tema del censo no anda bien. Mi papá siempre me ha dicho a mí, y bíblicamente así se ve, sé como el espejo. El otro, cuando tú lo oyes hablar, diciéndote una cosa, es porque él es así. Es decir, todos sabemos aquí quiénes han administrado la cosa pública y cómo actúan y cómo son. Entonces, vamos, y el presidente Abinader ha tratado de hacer un ejercicio demasiado democrático con muchas cosas, y el censo no escapa de ello. El censo, los empadronadores, la mayoría son producto de la sociedad civil, de las juntas de vecinos, de los núcleos sociales que componen la sociedad dominicana. 40% que renunciaron porque lo pusieron a hacer De- el curso y no no, le pagaron. desertaron. La palabra que se está usando. Desertaron Desertaron. porque no le pagaron para sustituirlo por compañerito del partido. Eso no es lo que... Pero yo te voy a pedir una cosa. Sí. Te voy a pedir algo. Bueno, Para- eso es lo que ha para salido en los medios. Pero para que no repetemos. No, la Primero, directora de no, estadística lo bueno, dijo. pero eso es lo que ha salido en los perdón, medios. para que no repetemos. El término de compañerito. Bueno, eso es lo que Son ellos compa- se- sí, óyeme, bueno, Vera, son compañeros. compañeros dirigentes Son políticos. dirigentes, Primero. pero es que no puede ser Pero politizado. Sí, pero no, perdón, eso- perdón. es un no, clientelismo. Perdón, Ese pero- Es un clientelismo. Esa es la actividad clientelar que se heredó de Eso- muchos años de administración. El pasada. censo tiene que ser el No voy a resultado de una estigmatizar. actividad técnica, Ahora, con la si tú quieres experiencia poner como así- se ha manejado Perdón, caballero, tradicionalmente. perdón, caballero, vamos a conservar Otra. la temperatura, porque estamos entrando en invierno y es necesario un poco refrescar. Empezarse a abrigar. Sí, Empezarse a abrigar. estoy de acuerdo con usted. Bueno, pero yo creo que se tiene planificado, más o menos, se tiene idea de en qué fecha el país tendrá los resultados de ese censo. El censo del 2010, el informe preliminar salió 2 años después. Sí, claro. Salió en el 2012, el informe ejecutivo, que tiene 68 páginas. Pero ese informe, básicamente, lo que tiene la población de familias, que es lo que le importa a la clase política, porque de ahí que se rige, como dice bien los diputados, nutren. las normas. Pero tengo para entendido los- que en esta Pero en el oportunidad- tema de salud, en el tema de etario, por ejemplo, por edad, el tema importante, que está bien, que se parte a partir de los 12 años, de los partos prematuros, los que se murieron en los partos, los que no lo tuvieron, etcétera. Esos datos los Pero maneja esos ya datos son estadísticas. fundamentales para
en la planificación de un régimen de salud pública. Claro. Vitales. Sí, Son vitales. determinantes. Para disminuir Ahora, la tengo mortalidad. entendido que el proceso de Se los- piensa de que los el datos, año que viene va a ser no, pero de los los datos van a preliminares. ser procesados por un organismo internacional, Naciones Unidas. Se Tengo llama... entendido. Que eso no es necesario tampoco. Aquí queremos buscar organismos internacionales para pagarle una millonada para que hagan tareas técnicas que pueden hacer los dominicanos. Aquí tenemos un serio problema con eso. Queremos Ha sido un patrón incluso conductual de que hasta años eso. para gestionar una institución, queremos tener al PNUD certificando que todo se hizo bien, que se hizo de manera transparente. Eso no es necesario. Sí, eso es Y un- entonces es hay un- que es un pagarle, comportamiento- es un hay que comportamiento pagarle un errado. dineral. Un dineral. Bueno, hablan de Yo no estoy de acuerdo con 12.600 eso. millones de pesos. Aquí No Brain hay- Data se llama la empresa. No Brain Aquí Data. hay un grupo La de que han contratado dominicanos para eso. que Dice que ganó la están en las licitación. universidades y que son técnicos competentes. Estadístico muy bueno. Claro. Además, quiero decir lo siguiente. A mí me parece una barbaridad y una sin razón que datos que se, Estén en manos de organismos extranjeros. sí, no, y que pueden ser procesados con esta tecnología, con el tema de la digitalización, que haya que esperar 2 años para decir la Eso fue cantidad. Eso fue el anterior. Ese fue el anterior. Se anunció que el Pero próximo me- año, sí. en el primer semestre, se Pero me tendría un parece una preliminar. barbaridad. Que sabemos que no lo van a cumplir. Claro. Que no va a pasar. No Me va a ser parece posible. una barbaridad. No va a ser ¿Cómo que no? posible. Esperar Diputado, 2 años. Pero ¿por qué no? Porque estamos para acostumbrados. para organizar las Eso, informaciones. tú ves, lo Me del parece empleo. que es exagerado. Te voy a decir por qué. Oye, lo del Porque empleo. estamos acostumbrados a que siempre se anuncian cosas y no se dan en los plazos correctos de las cosas. Se hablan de planes pilotos, se dicen 3 meses, 6 meses, y no nos dan respuesta El ni a los 6 presidente meses ni al Abinader- año. Entonces tampoco creemos presidente que Abinader digan que es está- el primer año, el primer semestre, el resultado, Oye, también lo El dudamos. presidente Luis Abinader No es por está nada, es una conducta. comprometido con la publicación íntegra de los resultados del censo a la mayor brevedad posible. Y se han hecho todos los arreglos del lugar para ello, e incluso, ahorita mencionaron que había un funcionario en cada provincia. En Es cada correcto, municipio. es así. Sí, pero no es incidiendo para que empadronen a este, a aquel o a aquel. Pero, Bueno, Perdón. cabe suponer... Contrataron 35.000 personas. Cabe, para que hay que mandar perdón, caballero, funcionarios. cabe suponer que los resultados del censo, aun cuando sean preliminares, tendrán que darse en este mandato constitucional, que le quedan menos de 2 años, ¿no? Es correcto. Independientemente de... periodo, porque el otro Sí. él sigue como sin ningún problema. Usted tiene una bola de cristal. porque va a haber elecciones. Usted tiene una bola de cristal. Claro. No una bola de cristal, los hechos lo hablan. No existe La encuesta no dice lo mismo. No, yo no me llevo de encuesta. Está Yo bien. sí. Yo no Porque me yo llevo la de veo, son encuesta. Yo me estoy instrumentos llevando lo que técnicos. percibe la población. Leonel de primero. Por 2 puntos, por encima de Luis Abinader. Está bien, está bien. Eso es si las elecciones fueran hoy. Si fueran hoy. Pero no son las hoy. elecciones no son No son hoy. No, y si tú Y te quieres creciendo creer- constantemente. Y si tú te quieres creer... Y un tu desplome verdad, del gobierno. Si tú te quieres creer... Por eso que están apostando. Ahí viene, por eso. Por eso que están apostando. Señor, el país va a al tener, Por eso el fracaso del el censo. país Por va- eso que están el país va a apostando. tener un presidente nuevo que por primera vez candidato, que se llama Abel Martínez. Bueno, el programa de esta noche no es para hablar de política ni de candidatos. La verdad es que el censo, cualquiera que sea el resultado y cualquiera sea la forma en que se está desarrollando, es una experiencia muy positiva para un país, ¿no? Primero porque muestra y enseña a la gente que no ha tenido experiencia en censo alguno, especialmente a las nuevas generaciones, la importancia de tenerlo. Porque incluso las universidades requieren de ciertos métodos muy parecidos a un censo para poder planificarse a sí misma. De manera pues que un país necesita un censo urgentemente, ¿no? Y hay países que no esperan 10 años para hacerlo. Tenemos 2 años de atraso por el tema Bueno, de la por el pandemia. tema del la COVID-19, pandemia. de Sí, la pero pandemia. Estadística debería habilitar un mecanismo para actualizar de manera permanente el censo. ¿De qué manera? Bueno, ahí tú tienes el caso de salud pública. Salud pública lleva estadística de madres que fallecen. Hay un porcentaje... Bueno, por eso decía... Niños recién nacidos. Por eso decía, que y también escúcheme fallecen. que lo interrumpa, que por eso decía que
gran parte de los datos la mortalidad infantil, que gran parte de los datos que se van que deberían ser actualizados de manera permanente. No, pero lo que quiero decir es que hace un momento decía y preguntaba a ustedes que gran parte de los datos que pueden surgir o pueden mostrarnos el censo se pueden conseguir en la oficialidad civil, en el padrón electoral y en los registros de las escuelas y colegios. Pero don Miguel, si el Ministerio de Salud no tiene al día de hoy la información de cuántos murieron por COVID y llevan al censo la pregunta, ¿murió en esta familia alguien por COVID? Para entonces tener un dato de cuántos murieron por COVID. Entonces eso genera una inquietud técnica. Porque si ese dato puede suplir tiene que tenerlo el ministerio. Pero tiene que tenerlo el ministerio. Bueno, por eso está correcto, entonces, estamos aprovechando. Lo que ocurre es que los técnicos han explicado que la gran cantidad de preguntas que carecen de la efectividad genera. No está en el censo. No, sí, genera. No, a mí no me la hicieron. Sí, pero está. Genera una sobreproducción de preguntas que luego no hace que se genere la información concreta. A mí lo que me parece que ese número tan elevado de preguntas puede dificultar la realización del censo. Por supuesto. Porque dilata, es decir, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, para empadronar a 2 personas tardaron prácticamente más de 2 horas. No, pero es una exageración, porque bueno, 20, 25 minutos... La jovencita que me... Pero 20 o 25... No, sí, lo hizo rápido. Pero bueno, la hizo rápido esa, otras no lo hacen tan rápido. Quizá la condición del humano, si pero una usted mismo ha dicho que pero 25 minutos. Bueno, pero 25 minutos, 2 personas de casi 1 hora. Pero eso no es mucho. Bueno. Sobre todo cuando es un interrogatorio suave, un interrogatorio participativo. Dígame su edad, dígame su número de cédula, cuántas habitaciones tiene esta casa, quiénes viven con usted, vive su esposo, viven sus hijos, cosas de ese tipo. Mire, está hablando del censo y hay una serie de preguntas, interrogantes que la analizábamos. Recuerden que periódicamente la encuesta en hogares, se hacen encuestas todos los años, en hogar, la que maneja estadística. Entonces, esa encuesta también. Y el Banco Central. Hay muchas de esas preguntas y de esas interrogantes que generan algunos niveles de interés para el Estado en cuanto a la generación de políticas públicas para resolver o tener más o menos un marco referencial para ejecutar políticas públicas, también se hacen. Es decir, el censo lo que es más algo buscando esa estadística un poco más amplia. Quiero decirte, Eddie, y todos lo sabemos aquí, que las informaciones de los muertos por COVID están tabuladas en el Ministerio de Salud Pública, pero recordemos que muchas personas se les murieron familiares y no reportaban eso. Quizás, si está incluida, pues yo no la vi, pero si está incluida, ahí es única y exclusivamente para corroborar o complementar cuántas personas murieron. Pero la obtención de esa información no debe de ser en el censo, que tiene otro propósito. Pero vuelvo y te repito. Hay mecanismos para manejar esa información. Pero ese podría ser uno de ellos. Pero está correcto, no necesariamente porque degenera. Está correcto esa pregunta. Ojalá esté. No le he visto, pero ojalá esté. Lo descontinúa. Porque de hecho, a mí no me han censado todavía. Bueno, a mí tampoco, no han ido a mi casa. Caballero, gracias. El tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por su participación y por los aportes que han hecho para el conocimiento por parte del público de la importancia de un censo. Y a todos los amigos que nos escuchan y nos ven, quiero exhortarlos a que cooperen con el censo, porque del éxito de esa actividad o de ese evento pueden resultar informaciones sumamente importantes para mejorar la nación dominicana. Así que les deseo lo que queda del fin de semana y los espero como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.